Hola, buenos días a todos. Bueno, os voy a dejar hoy la grabación de la clase de seminario que estaba planificada para hoy, lunes. En esta sesión de seminario, pues lo planificado era que os explicara y os hablara de recorridos en grafos. ¿Sabéis lo que es un camino en un grafo? Ya hemos visto, pues esos ejemplos de lo que son caminos en un grafo, que no es otra cosa que recorrer en el grafo, pues vértices o aristas, vértices y aristas, ¿vale? Empezar en un vértice, recorrer una serie de ejes o aristas y terminar en otro o eventualmente en el mismo vértice, pasando las veces que sean por cada vértice, es decir, recorrer aristas. Bueno, pues hay un par de recorridos muy interesantes en la teoría de grafos, que son los recorridos eulerianos y los recorridos hamiltonianos. La primera cuestión que os quiero comentar es que los recorridos eulerianos generalmente hacen referencia a grafos no dirigidos, sin flechas, y los recorridos hamiltonianos hacen referencia generalmente a grafos dirigidos. Así que, primera cuestión importante, cuando hable de un recorrido hamiltoniano, no siempre, pero casi siempre, el 90% de las veces, serán grafos dirigidos y cuando hable de recorridos eulerianos serán normalmente grafos no dirigidos. Estas dos cosas son importantes a tener en cuenta en partida, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a ir avanzando y vamos a recordar este ejemplo de los puentes de Königsberg, que como ya os dije en la introducción a este tema, pues supuso un poco el inicio de la teoría de grafos. Euler paseaba por este parque, donde aquí veis un río, esto es un río, y donde aquí veis una serie de terreno que están marcadas con las letras A, B, C y D, y una serie de puentes que conectan estos trozos de tierra. El grafo no dirigido, porque los puentes se pueden atravesar en ambos sentidos. El grafo no dirigido equivalente a este, podríamos ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí en pequeñito, pues es que sería, por ejemplo, A, B, A, B, C sería aquí y D sería este, si lo intento representar en grafo, A, B, C y D, y los puentes pues están A con B hay uno, un puente, pero A con C pues también tiene uno, pero y luego A con D también tiene uno. Luego hay dos puentes de B con D, si lo veis, dos puentes, 1 y 2, 1 y 2, y dos puentes de D con C, este y este, 1 y 2. Aquí tenemos el grafo que lo representa, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes. ¿Veis? Entonces, la pregunta es, ¿podemos, partiendo de A, B, C o D, partiendo de alguno de los sitios, construir un camino que recorra todos los puentes, pasando una sola vez con cada uno? Esto sería, en este caso, pues, recorrer este grafo, todos los arcos, empezando donde sea, pasando una sola vez por cada uno. Bueno, pues eso se llama en este grafo, que es no dirigido, un camino euleriano. O sea, recorrer todos los arcos de un grafo no dirigido, pasando una sola vez por cada uno, es un camino euleriano. Si además exigimos empezar en el mismo sitio y terminar en el mismo sitio, o sea, empezar en A y terminar en A,
o en B y terminar en B, o etcétera, si exigimos empezar en un lugar y terminar ahí, recorriendo todos los arcos una sola vez, hablaremos de camino euleriano cerrado. Así que camino euleriano, sabemos, grafo no dirigido, y es un camino en el grafo que recorra todos los arcos, pasando una sola vez por cada uno. ¿Vale? Bueno, pues en este ejemplo, ya veremos en su momento por qué, no hay camino euleriano cerrado, ni tampoco lo hay abierto. Es imposible en este dibujo recorrer todos los puentes una sola vez. En algún momento, si queremos pasar por todos ellos, hay alguno que hay que recorrerlo más de una vez. Y esto lo vamos a demostrar con esta clase que estamos viendo. ¿Cómo saber si un grafo no dirigido tiene o no tiene camino euleriano? Ya sea abierto o ya sea cerrado. Mirad, esto se puede a veces coger a ojo. Bueno, esto es un grafo para un ejercicio que haremos después. Imaginar este grafo no dirigido. Este grafo no dirigido, voy a etiquetar el arco, claro. ¿Tiene camino euleriano? Sí. Este. 1, A, 2. Recorre perfectamente el grafo. Si pongo otro, B. ¿Este grafo tiene camino euleriano? Sí. Que recorra todos los arcos de una vez. 1A, 2B, 1. Es un camino que recorre todos los arcos. Pero si pongo este grafo ya ¿tiene camino euleriano? Sí. Abierto sí. Que es 1A, 2B, 1, C, 3. ¿Tiene camino abierto? Abierto sí, pero cerrado no lo tiene. Cerrado no lo tiene. Si yo empiezo en 3 y me voy de 3, ya es imposible que yo pueda llegar a 3 otra vez. Si yo empiezo en 1 y quiero volver a 1, si voy a 3 con C ya no puedo volver a 1. Y si voy primero a A y luego a B, vuelvo a 1, pero no es euleriano, me falta un arco que recorrer. Y si empiezo en 2, lo mismo. Si voy a 1 y luego vuelvo a 2, no puedo recorrer el C. Si voy a 1 y luego voy a C, no puedo recorrer el B. O sea que cerrado no lo tiene. Abierto sí. Y yo puedo coger grafos en los que ni siquiera haya camino euleriano abierto. Mirad. Déjame coger este. Este grafo. A, B, C. Por ejemplo, no tiene camino euleriano ni siquiera abierto. Si quiero empezar en 1, voy hasta 2, pero luego, si elijo B, no puedo recorrer el C. Y si elijo C, no puedo recorrer el B. Y lo mismo pasa empezando en 3, empezando en 2, empezando en 4. No hay manera de construir un camino que pase por todos los arcos y además una sola vez por cada uno. Este no tiene camino euleriano, ni cerrado ni abierto. Así que un grafo puede tener camino euleriano cerrado, tener camino euleriano abierto, cerrado y no abierto, abierto y no cerrado. Pero lo que no puede es, puede ocurrir también que no haya camino euleriano ni abierto ni cerrado. Y por supuesto, si lo hay abierto, pues no lo hay cerrado, y si lo hay cerrado, no lo hay abierto. Lo que vamos a ver en esta clase es a detectar, dado un grafo, cuándo tiene camino euleriano abierto, cuándo lo tiene cerrado y cuándo no lo tiene. ¿Vale? Bueno, este es el dibujo que he puesto antes, que es este de aquí, que ya os digo que estaba mal en la diapositiva. Vamos entonces con el tema. Vamos a definir lo que ya os he dicho de palabra, definir formalmente. Como dice esta diapositiva, sea C un grafo, ya veis, no dirigido,
que puede ser simple o no, no está reñido con ser simple. Denominamos recorrido euleriano de G a un camino que pasa por todas las aristas de G exactamente una vez, lo que os he dicho. Es decir, si tenemos que el conjunto de vértices C es V1, Vn y la sucesión de aristas V1, V2, V2, V3, V3, hay una sucesión que pasa por todos. Contiene cada arista de G exactamente una vez. Y si además el camino es cerrado, es ciclo, se denomina el recorrido circuito o ciclo euleriano. O camino euleriano cerrado, da igual. ¿Vale? Esta es la definición que ya os he dicho en el ejemplo. Otra consideración importante a tener en cuenta, que voy a poner en la diapositiva. Muy importante. No digo que el grafo sea conexo, Esto es un grafo, mirad. Esto es un grafo. Esto posee camino euleriano, sí, abierto. 1A, 2B, 3. 1A, 2B, 3. Fijaros que no tiene por qué pasar por todos los vértices. Tiene que pasar por todos los arcos una sola vez. Y esto es un grafo, no es conexo. Si pongo esto, ya la hemos fastidiado. Ya no tiene camino euleriano, ¿vale? Pero si lo hubiera quitado, sí. O sea que el grafo no tiene por qué ser conexo. Hay que restringirse exactamente a lo que dice la definición. Un recorrido euleriano de G es un camino que pasa por todas las aristas de G exactamente una vez. Punto. No dice cómo tiene que ser G o cómo no tiene que serlo. Es un camino que pasa por todas las aristas una sola vez por cada una. Si es cerrado, se dirá circuito euleriano. Y si no, camino euleriano abierto. Bueno, diremos que un grafo es euleriano cuando posee recorrido euleriano, ya sea abierto o cerrado. Bueno, hasta ahí nada, solo esta definición. Os recuerdo que en su momento también definimos grado de un vértice. En un grafo no dirigido, acordaros que grado de un vértice era el número de arcos que tenían a ese vértice como uno de sus extremos. Y si el arco era un bucle, así, se contaba como 2, porque tiene, digamos, al ser extremo por las dos partes, este vértice tiene grado 2. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, es 2 veces extremo del arco, ¿vale? O sea, es el número de veces que es un grafo extremo de arco. Por tanto, es el número de arcos que lo tienen como uno de sus extremos y los bucles se cuentan doble. Entonces, decimos en este sentido que un vértice es par. Decimos que un vértice es par cuando un vértice de un grafo no dirigido es par o respectivamente impar si el grado como vértice es un entero par o respectivamente impar. Y aquí viene un teorema muy curioso, muy sencillo, pero muy curioso, que dice: sea G un grafo no dirigido, el número de vértices que tienen grado impar es un número par. Curioso, pero muy fácil de demostrar. Voy a intentar haceros una demostración de esto. O sea, dice que el número de vértices de grado impar de cualquier grafo, el número de vértices de grado impar de un grafo, número de vértices de grado impar, es siempre par. Voy a demostrarlo. Esta es una típica demostración por inducción. Si tenemos un grafo de un solo vértice, si no tiene arcos, ¿cuántos vértices de grado impar tiene? Ninguno. Vamos a considerar el 0 como par. Si yo le pongo un arco, solo puede ir a sí mismo. ¿Cuántos vértices de grado impar tiene? Ninguno, porque este tiene grado 2. Si le pongo otro bucle, tendrá grado 4. Si le pongo otro bucle tendrá grado 6. Luego un grafo con un solo vértice nunca tiene vértices de grado impar. Supongamos ahora un grafo con dos vértices. Si no tiene arcos, los dos son de grado par. ¿Cuántos tiene de grado impar? Ninguno.
si pongo un arco entre ellos, ¿cuántos vértices tiene de grado impar? 2. El 1 y el 2. Un número impar. Si pongo bucles, seguirá teniendo esos 2 de grado impar, porque el 1 tiene grado 3 y el 2 tiene grado 1. Si pongo un bucle en 2, los 2 de grado 3. O sea, si no los uno más entre ellos, serán siendo los 2 de grado impar. Ahora, como los una entre ellos, pasan a ser ninguno de grado impar. O sea, que un grafo con 2 vértices, o bien son los 2 de grado impar, o bien no lo es ninguno, en cuyo caso un número par. Luego, si aplicamos inducción, vamos a suponer que hasta un grafo con n menos un vértice es inducción en el número de vértices. Ya hemos visto que para un vértice y para dos vértices, los grafos de un vértice y de dos vértices, los vértices de grado impar que tienen es par. Supongamos que es verdad para un grafo, yo qué sé, de n vértices. Es decir, supongamos aquí un grafo, el que sea, aquí construido un grafo G que tiene n vértices. Y supongamos que el número de vértices aquí en G de grado impar, G tiene un número, esta es la inducción, par de vértices impares. Supongamos, por inducción, que G tiene un número par de vértices impares. Y le añadimos un vértice nuevo. Este. ¿Vale? Pues si le añadimos un vértice nuevo y no ponemos ningún arco nuevo, G sigue teniendo el mismo número de vértices impares, el que antes, un número par. Pero si yo lo añado y uno este V con uno de estos, ¿qué ocurrirá? Pues si este era de grado par, se habrá convertido en grado impar, luego uno menos. Uno más. Y este, que tiene un arco, también es de grado impar. Luego habremos incrementado en 2 el número de vértices de grado impar. Si había un número par y lo hemos incrementado en 2, en este grafo nuevo sigue habiendo un número par de vértices impares. Si por lo que fuese, este fuese grado impar, pues se habrá convertido con este arco en uno grado par. Luego hemos quitado uno de los que había. Pero como V es grado impar, pues uno que hemos quitado y el V que se ha convertido en grado impar, ¿cuántos vértices impares hay? Los mismos que antes. Este ha sido sustituido por este. Y así sucesivamente, si ahora añadimos un arco de V a cualquier otro, pues lo mismo, si este era grado impar, se habrá convertido en grado par y este también. Luego, ¿cuántos de vértices de grado impar tenemos? Los que había menos 2. Y si este es grado par, se habrá convertido en grado impar, pero este que era impar se habrá convertido con este en grado par. Luego, los mismos que antes. Y si unimos cualesquiera de aquí, pasa lo mismo. O decrementamos en 2 o queda como antes. Es decir, hagamos lo que hagamos, en un grafo, el número de vértices que tienen grado impar siempre es un número par. ¿De acuerdo? Y esta es un poco la demostración lógica de todo esto. No es que sea un resultado enormemente útil, pero sí que es importante, bueno, pues que lo sepáis, porque, bueno, es una cuestión de contar y de imaginarse cómo es un grafo y qué pasa cuando en un grafo vamos añadiendo arcos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, continuamos y vamos a pasar a... Espero estar grabando. Sí. Vamos a continuar con lo que vamos a ver hoy, es cómo construir un camino euleriano en un
grafo no dirigido. El teorema que vamos a intentar, no lo voy a demostrar, voy a daros una idea de la demostración, pero no lo voy a demostrar. Dice que un grafo no dirigido y conexo, aquí es importante que sea conexo, un grafo no dirigido y conexo posee un camino cerrado. Ya veis que habla de circuito euleriano. Un grafo no dirigido y conexo posee un camino euleriano cerrado o un circuito euleriano si y solamente si no tiene vértices impares. O sea, un grafo no dirigido tiene un camino euleriano cerrado si todos los vértices que tiene son de grado par. Es lo importante. Eso es lo que dice el teorema. Como corolario, dice que un grafo conexo y no dirigido posee un camino euleriano no cerrado, abierto, si tiene exactamente dos vértices impares. Mirad, antes de ver el algoritmo, voy a intentar haceros ver una demostración informal de estos dos hechos. ¿Por qué para que un grafo tenga camino euleriano cerrado tiene que tener todos sus vértices de grado par? Mirad, voy a demostrarlo en un sentido. Supongamos que un grafo tiene camino euleriano cerrado, ¿verdad? Y vamos a llamar los vértices, yo qué sé, el camino euleriano pasa por todos los arcos, eso es evidente. Entonces, mirad, el camino euleriano empieza en un vértice U. Recorre un arco. Cada vez sale de U. ¿Cuántos arcos hemos gastado que confluyen en U? Uno, el de salida. Luego llegará a otro vértice, V. Pero como no es cerrado, como el camino de momento no es cerrado, tiene que irse de V. O sea, atraviesa V. ¿Cuántos vértices confluyentes en V hemos gastado cada vez que atravesamos un vértice? 2. Si por lo que sea en el camino vuelvo a V, como tengo que acabar en U, tengo que irme de V. ¿Cuántos vértices o cuántos arcos he gastado que confluyen en V? Otros 2. Cada vez que llego a V, tengo que irme de V. O sea, gasto 2 arcos que confluyen en V. Cada vez que atravieso un vértice, tengo que irme de ahí, porque era cerrado el camino. Luego, 2, más 2, etc. O sea, cada vez que paso por un vértice que no sea el U, incluso puede ocurrir que yo llegue a U, pero todavía me queden cosas por recorrer y tengo que irme de U. Entonces será un 1 más otros 2. O sea, cada vez que atravieso un vértice que no sea el fin, recorro 2 arcos incidentes en ese vértice. Luego, un número par. ¿Dónde está el número impar? Por el que he empezado, porque he salido, y si cada vez que llego me voy, tendré 1 más 2, más 2, más 2, más 2, un número impar de vértices, de arcos confluyentes en U. ¿Cuándo se completa la paridad? Cuando termine el camino, cuando lo termine, y como tiene que ser cerrado, llegaré a U. Y en ese caso sumaré un 1 de llegada porque no he vuelto a salir. Si al final he recorrido todos los arcos del grafo, porque es un camino euleriano, ¿cuántos arcos he gastado confluyentes en cada vértice? Un número par. El de empezar, 1, que se compensa con llegando. Y cada vez que atravieso, más 2, más 2, más 2. Y los que no son el de empezar y el de acabar, cada vez que llego me voy. 2, 2, más 2, más 2. Si he recorrido todos los arcos y no me ha quedado ninguno por recorrer, ¿cuál es el grado de todos los vértices? Todos tienen grado par.
espero que hayáis entendido esta demostración informal de por qué, si hay un camino euleriano cerrado, todos los vértices tienen que tener grado par. Y lo otro es análogo. Si todos los vértices tienen grado par, hay un camino euleriano cerrado porque puedo empezar en uno, recorrer un número par de veces todos y volver a ese, con lo que se completa la paridad. Y el corolario, la demostración es similar. Si tengo un camino euleriano no cerrado, entonces es que empieza en un vértice, si es no cerrado, es que empieza en un vértice y termina en otro distinto. Luego, cojo un arco 1 cuando salgo del vértice por el que empecé. Cada vez que llego a un vértice que lo atravieso, ya sea una vez, 2 veces o las que sea, gasto 2, más 2, más 2, como antes. Y cuando llego al final, si salgo de él, 1, tendré 2, más 2, más 2. Y cuando llegue a terminar el camino, imagínate que vuelvo para acá, cuando llego con un único arco y no salgo, más 1. Luego, del que salgo en el camino tiene grado impar, y al que llego también tiene grado impar. Mientras que todos los demás que he atravesado tienen que ser de grado par. Luego, de una forma análoga, se demuestra informalmente que un grafo que tiene un camino euleriano abierto, sí y solo sí, tiene exactamente 2 vértices de grado impar, que es lo que dice el teorema. Grafo circuito euleriano o camino euleriano cerrado carece de vértices impares, o sea, todos los vértices pares. Camino euleriano abierto, exactamente 2 vértices impares. ¿Y cuál es el algoritmo? Porque lo que vamos a ver es un algoritmo para calcular un camino euleriano cerrado en un grafo. Supongamos que tenemos un grafo conexo y sin vértices impares. Bueno, pues el algoritmo, que lo vais a ver aquí, está aquí, explicado por pasos. Como os hago cuando os explico algoritmos, lo que voy a hacer es explicar o hablar al algoritmo sobre un ejemplo. Mirad, tengo aquí preparado ya un grafo no dirigido que tiene todos sus vértices de grado par. Todos de grado par. Y voy a construir en él, ya aplicando el teorema, sabemos que tiene un camino euleriano cerrado. Se puede empezar en cualquiera, en cualquiera. Paso 1. Bueno, pues paso 1 es, elijo un vértice cualquiera, uno cualquiera, el que queráis. Uno cualquiera. Yo, para que el algoritmo dé un poco de jugo, voy a elegir el vértice 1. Bueno, pues elegimos un vértice cualquiera, el 1, y vamos construyendo un camino, empezando en 1, un camino, vamos añadiendo arcos distintos, respetando pasar por ellos una vez, hasta que ya no podamos continuar. Imagínate que yo cojo 1, después atravieso el B, llego a 2, después atravieso el C, llego a 3 y finalmente atravieso el A y vuelvo al 1. Y no puedo continuar. No puedo continuar mi camino. Si haciendo esto hubiese conseguido el camino euleriano cerrado, habría terminado el algoritmo. Pero no he podido continuar. He conseguido un camino C1, que es un camino cerrado, es un ciclo, pero empezando aquí, ya no puedo seguir. ¿Qué hago? Elimino en este grafo los arcos recorridos. Eliminaríamos este, el A, el B y el C. Eliminaríamos este. Eliminaríamos este. Y los vértices que pudiesen quedar aislados. Esto. Nos quedará otro grafo, que puede estar desconectado, puede estar desconectado, puede tener distintas componentes conexas.
¿Cuál es el algoritmo? ¿Qué hay que hacer? Fijaros, tenemos un grafo más pequeño, o si desconectase, tendríamos varios grafos más pequeños. ¿Qué habría que hacer? Conseguir caminos eulerianos cerrados en esos grafos. Aquí nos ha quedado este grafo, con otros arcos. Imaginaos que esto no está, ¿eh? Esto no está. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues lo que haría sería elegir un vértice cualquiera, el algoritmo sería repetir en cada una de las componentes, o sea, voy a repetir el algoritmo, elegir un vértice cualquiera. Supongamos que elijo, yo qué sé, el 7, para que dé más jugo. Entonces elegiría el 7 y voy a construir, empezando en 7, un camino. Imaginaos que cojo 7 y escojo. El camino escojo, empiezo en 7, J, 7, J, 5 y 7J, 5 y A4 y G, A7. Fíjate, he sido muy torpe y he elegido así. 7J5 y 4G7. J, I y G. Y no puedo seguir. Este sería un camino C2. Este. C2. No puedo seguir. No puedo continuar. Pero es un camino cerrado. ¿Qué hago? Elimino en el grafo los arcos recorridos y el vértice que pudiera quedar aislado, que en este caso es el 7. Y me queda otro grafo, que sigue teniendo todos sus vértices de grado par. Pues, de nuevo, otra iteración. Tengo que, si quedasen dos componentes conexas, pues, tengo que conseguir en el grafo que me queda, pues un camino. Vale, pues ahora imaginaros que escojo, yo qué sé, el 2. Escojo el 2 y el camino que cojo ahora es, voy a ponerlo aquí, sería 2, voy a recorrer el E, 2, E, 5, ahora puedo seguir, sigo, K, 6, sigo, puedo seguir, sigo, H, 3, puedo seguir, sigo, F, voy a poner para aquí abajo, F, 4, y puedo seguir D, 2. Y este es C3. Fijaros, ahora he recorrido todos los arcos que me quedaban. ¿Os dais cuenta? He recorrido todos los arcos que me quedaban. Ya no me quedan, o sea, si los quito, ya no me quedan arcos por recorrer. Luego, ¿qué tengo que hacer ahora? Estos tres caminos que he elegido, pegarlos. Pegarlos. Mirad, lo voy a hacer aquí abajo, voy a ir pegándolos. Para eso puedo empezar en cualquiera. En cualquiera. Lo que tengo que hacer es, tengo que pegar los arcos de manera, bueno, lo suyo es empezar en el último. Empezar en el último e ir hacia atrás. El último que me ha quedado, mirad, ¿cómo lo pego? Pues siempre hay un eje común entre el último y el penúltimo. Y entre el penúltimo y entre el último y el primero. O sea, hay que buscar vértices comunes para poder hacer el pegado. Mirad, yo empiezo en el último. Y lo que voy a hacer es, cojo y empieza 2, después viene el E, después viene el 5, y cuando encuentre el primer vértice común a alguno de los otros caminos, inserto. Mirad, aquí podría, mejor todavía, vamos a empezarlo mejor. Yo lo que hago es, el último camino que he cogido, lo que voy a hacer es pegar
empiezo en el 2, ¿vale? Pero como hay un vértice común entre este camino y el C1, lo que voy a hacer es, a partir del 2, pegar el camino C1. Que el camino C1, al ser cerrado, es 1B, 2C, 3, 1. Pero puede ser también 2C, 3, 1, B2. Se puede recorrer empezando en cualquier vértice. Entonces empiezo en el 2 y como es común a C1, ahí voy a meter el C1. Entonces queda 2, C, 3, 1B, 2C, 3, aquí me falta la 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A, 1. Pues elijo 2, después cojo el C, después el 3, luego el A, después el 1, luego el B y después el 2. Y he recorrido este camino C1, lo he pegado ya a continuación de este 2, porque en el camino C3 el 2 era un vértice común con C1. Luego, como C1 es un camino cerrado, lo puedo recorrer empezando en cualquier sitio. 2C, 3A, 1B2 o 3A1, B2, C3, lo que quiera. Ya tengo metido el C1 y he empezado en 2 y terminado en 2. Ahora continúo con C3. Entonces 2, E y 5. Pero cuidado, porque 5 es un vértice común con el camino C2. Luego puedo insertar aquí el camino C2, empezando en 5. En consecuencia, lo meto 5 y 4, 4G, 7, 7J, 5. Y he vuelto a 5. 5 y 4G, 7J, 5. He vuelto a 5 y ahora continúo en C3 hasta el final. K, 6, H, 3, F, 4, D, 2. Y veis que empiezan 2 y terminan 2. ¿Qué es lo que he hecho en definitiva? Es un algoritmo recursivo iterativo. He empezado en un vértice cualquiera, en este caso he empezado en el 1, y he recorrido un camino hasta que ya no he podido seguir. Me salió C1. He quitado los arcos recorridos del grafo y también quito los vértices que queden aislados. En lo que me queda puede quedarme un grafo conexo o puede quedarme como dos componentes conexas o más. ¿Qué hago? Para cada componente conexa intento buscar un camino euleriano en ella, porque cada componente conexa sigue siendo de grado par. Aquí me quedaba una componente conexa. Elegí otro vértice, el 7. ¿Qué hice? Cogí un camino cerrado empezando en 7 hasta que ya no he podido continuar. Me ha salido este. Vuelta a lo mismo. Quito los arcos que he recorrido y los vértices que hayan quedado aislados, solos. ¿Me quedan componentes conexas? Vale, pues en cada una de ellas intento construir un camino euleriano. Aquí me quedó solo una componente conexa. Volví lo mismo. Empecé en 2. Y en esa componente conexa, de un golpe, me salió ya el camino euleriano. Cuando ya he recorrido todos los arcos y tengo distintos caminos, en este caso 3, se produce el pegado. Empiezo por uno de ellos, el último, 1. Cada vez que encuentro un vértice común con alguno de los otros caminos, inserto ese otro camino ahí. Y continúo. Aquí empecé en 2. 2 ya era común a un camino. ¿A cuál? A C1. Pues inserto C1 a partir de 2. E inserté esto. Este trozo. Sigo con el camino que recorría. 5. 5. Es común con algún camino no recorrido. Con C2. Pues a partir de aquí inserto C2. Está aquí insertado. ¿Y luego qué hago? Sigo recorriendo. Como ya no
tengo más que el C3, acabo con C3. Y este algoritmo garantiza el haber encontrado un camino euleriano cerrado para el grafo en cuestión. Si vamos ahora al método que dice las diapositivas, no hace más que reflejar lo que hemos hecho. Para obtener un circuito euleriano en un grafo conexo sin vértices impares, se puede utilizar el siguiente algoritmo. Elegir un vértice inicial, ya lo veis, lo que hemos hecho. Crear un ciclo a partir de ese vértice, yo lo he creado hasta que ya no he podido seguir. Eliminar las aristas utilizadas en ese ciclo, y ya digo yo, y los vértices que queden aislados, porque ya no vamos a pasar por ellos, y repetir recursivamente el proceso en cada una de las componentes conexas. Y finalmente, pegar todos los ciclos obtenidos. ¿Cómo se pegan? Cogemos uno de ellos y lo recorremos, pero al coger ese cuando encontremos un vértice de ese común con algún otro camino, que sí, seguro que lo hay, automáticamente insertamos ese otro camino. ¿Vale? Y vamos pegando. Cuando encontremos un vértice común con otros caminos, vamos insertando esos otros caminos. Ese es el pegado de los ciclos que vamos obteniendo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el algoritmo a seguir si queremos coger un camino euleriano abierto? Pues un camino euleriano abierto se obtiene de la siguiente manera. Lo que hacemos es añadir una arista falsa entre los dos vértices de grado impar y construir un circuito euleriano. Al añadir una arista falsa entre los dos vértices de grado impar, construiríamos un circuito euleriano en el grafo resultante y luego eliminaríamos esa arista falsa. Mirad, para terminar la clase de hoy, para terminar hoy lo que es la clase, porque ya se agota el tiempo, para terminar lo que es la clase de hoy, lo que os voy a hacer, porque ya empezaríamos con caminos hamiltonianos, os voy a proponer un grafo. Os voy a proponer un grafo en el que tengáis que construir un camino. Mirad, voy a coger uno, pues yo qué sé, 1, 3, 4, voy a coger este, 5, 6, 7, 8, 9, quería yo, estos tienen grado 2, este tiene grado 2, grado 2, grado 2, grado 3, grado 3, grado 1, pues voy a poner este, 2, 2 y grado 1, 2, 3. Creo que todo tiene grado, este tiene grado 2, grado 2, grado 2, grado 3, 1, 2, grado 4, grado 2, grado 3, grado 2 y grado 2. Mirad, aquí tenemos un grafo, ¿vale? Tiene dos vértices de grado impar, que son el 3, que tiene grado 3, y el 6, que tiene grado 3, ¿vale? Dos vértices de longitud impar. Voy a poner nombre a los arcos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. A ver, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Vale, hay dos que tienen grado impar. ¿Cómo se construiría un camino euleriano abierto aquí? Mirad, se pone un arco ficticio entre los que tienen grado impar. Voy a llamarle X. Este arco es ficticio. Pero voy a utilizar este arco para construir
porque ahora sí que todos los grafos, todos los vértices del grafo tienen grado par, porque estos dos tenían grado impar, pero al hacer un arco entre ellos se han convertido en dos vértices de grado par. Luego ahora todos tienen grado par. Pues el ejercicio es que apliquéis el algoritmo que os he puesto en el ejemplo anterior en este grafo, que lo apliquéis y que me construyáis en este grafo un camino euleriano cerrado. Por supuesto que ese camino pasará por el arco X. Bueno, pues una vez que hayáis construido ese camino euleriano cerrado en este grafo, que contendrá el arco X, lo vais a romper como si cortarais una cuerda por X y vais a obtener el camino euleriano abierto que empieza en un lado del antiguo X y que termina en el otro extremo de X. O sea, o bien empezará en 3 y terminará en 6, o al revés. O bien empezará en 6 y terminará en 3. No lo hagáis a ojo. O sea, mi consejo es que empecéis, por ejemplo, el algoritmo por el vértice 1 y que construyáis hasta que no podáis más B, D, C y A. Y así aplicáis el algoritmo. Porque claro, si lo hacéis con vista, podéis construir directamente, si empezáis en 3, pues podéis hacer 3C, 4, 1B, 3, luego vais para acá, para acá, para acá, para acá. O sea, se puede construir de un golpe a ojo. Pero mi interés es que, por favor, practicar el algoritmo, entended el algoritmo, ir cogiendo ciclos pequeños, aunque sepáis que no es la forma más eficiente, para poder quitarlos y luego ir viendo cómo se van pegando esos ciclos que vais obteniendo. Es muy importante. Bueno, pues os propongo este ejercicio, que es construir en este grafo un camino euleriano cerrado y luego partirlo quitando el arco X y que quede un camino euleriano abierto en el grafo de partida que empezará en 3 y terminará en 6, o que empezará en 6 y terminará en 3. Como siempre digo lo mismo, cualquier duda, por favor, campus virtual, correo electrónico, y estoy pensando en que quizá cuando acabemos con caminos eulerianos y hamiltonianos, seguramente la semana que viene, el próximo lunes voy a habilitar que las clases seguramente que los seminarios del próximo lunes sean clases online, de dudas, de hacer ejercicios. Y si no, pues otro día, pero voy a o una tutoría grupal, no sé, tengo que habilitar la manera de que, bueno, pues porque podáis preguntarme cosas, sobre todo para antes de entregaros, de proponeros el trabajo de grafos. ¿Vale? Lo dicho, cualquier duda, pues me preguntáis y estamos en contacto. Bueno, un saludo y buenos días a todos.